Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de este día, Vida y Ministerio de Jesús. Antes de todo, le vamos a dar gracias al Señor y vamos a decirle: Señor Jesús, en esta mañana gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Bendito seas, Señor Jesús, porque tú eres bueno con nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta hora clase, Señor, que vamos a tener. Bendice cada vida de mis hermanos y hermanas que están viendo o van a ver esta clase. Mi Dios, gracias te damos por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos queridos, bienvenidos a nuestra materia Vida y Ministerio de Jesús. Como ustedes saben, ya vamos de salida, terminando nuestros últimos temas en esta hermosa materia. Como ustedes saben, hemos trabajado arduamente por casi 6 meses en esta materia tan importante para nuestro ministerio o para las áreas que se les sean encomendadas, mis hermanos. Venimos a recopilar un poco de lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. Gracias por su saludo, gracias por su cariño. También yo les quiero mucho y también estoy aquí para servirles. No hay ningún problema. Ustedes pueden preguntarme cuanto ustedes tengan duda. Aquí estoy, mis hermanos, con muchísimo gusto puedo responderles. Espero que tengan su Santa Biblia, como siempre, su guía de trabajo, su lapicero y su cuaderno de notas, para poder aprender un poco más y poner atención a todo lo que se nos explica. Vamos a nosotros a continuar, hermanos y hermanas, en este hermoso tema de la salida del Señor Jesús de su ministerio. Vamos a leer San Juan capítulo 13. Antes de todo, vamos a leer la palabra como está escrita en el nombre del Señor. Lea, por favor, lea conmigo. No se conforma solo a leer a que yo lo lea. Abra su Biblia y busque la cita en el Evangelio según San Juan capítulo 13, donde nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con una toalla, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Dice que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlo los pies los unos a los otros. Hermanos, aquí en esta preciosa palabra escrita vemos como el Señor, hagamos un análisis pequeño de lo que hemos visto y lo que hemos aprendido. Dice, amados hermanos, que el Señor está aquí en la última cena. Está en la noche de su apresamiento. El Señor está ya sentado con ellos en la última gran cena que tuvo con ellos, con sus discípulos. Encontramos en el Evangelio según San Juan, mis hermanos queridos, que del capítulo 1 al capítulo 12 lo encontramos al Señor Jesús
en su ministerio público. Hasta el 12, del 1 al 12, ponga atención y escríbalo. Del 1 al 12 estamos leyéndolo y viendo al Señor Jesucristo en su ministerio público, pero del 12 en adelante el Señor entra en la etapa donde está solamente apartado con sus discípulos. Del 13 en adelante vemos al Señor Jesús haciendo milagros hasta el 12, mis hermanos, y del 13 en adelante lo vemos recogido en un recogimiento con los que sí le recibieron, con los que sí creyeron en él. Ya no estaba al público, porque en el público habían unos que creían y otros que no. Pero ya a partir del capítulo 13 lo vemos en el recogimiento, como lo venimos diciendo, todas estas clases que han pasado, les he dicho que el Señor ya está con ellos, al servicio de sus discípulos, teniendo momentos de intimidad con ellos y habiéndose preparado aquel lugar en el aposento alto para la cena del Señor. Dice, amados hermanos, anteriormente, no sé si ustedes lo leyeron, les dejé que lo leyeran, espero que sí, donde dice que Él preparó, los discípulos no sabían a dónde iba a ser la Pascua. Él había preparado ya el lugar a donde iba a ser la Pascua. Dice que lo hizo así sin que nadie supiera, porque pensando y sabiéndolo él en toda su soberanía, de que Judas estaba buscando oportunidad para poder apresarlo y para poder entregarlo a los que lo iban a apresar, al concilio, ¿verdad? De Anás y Caifás, los sacerdotes que lo querían apresar a Jesús. Por eso dice que nadie sabía dónde había él preparado el aposento para poder oficiar la cena que estaría con ellos la última Pascua, para celebrar la Pascua. Dice, hermanos, de que de ahí, de ese lugar, en ese lugar, es la noche, es esa noche en la cual él va a ser apresado, y es ahí donde él se levanta y estando ahí, dice, después de haber comido, dice que se levantó, en ese mismo momento que estaban todos juntos, reunidos ya para la cena, se levantó el Señor, se ciñó y tomó la toalla y un lebrillo y fue a limpiar los pies de los apóstoles. En ese tiempo, amados hermanos, era una costumbre en la cultura judía de que por las calles polvorientas de Jerusalén y de todas esas áreas de Israel se acostumbraba lavar los pies cuando llegaba un visitante a casa. Pero esto no lo hacían las personas honorables, lo hacían los siervos, los criados, como decimos nosotros, los sirvientes. Lo hacían, nunca lo iba a hacer un maestro, ni una persona acaudalada, porque dice que las condiciones de las calles eran sucias y polvorientas y se ensuciaban los pies porque usaban sandalias. Dice que es probable que los judíos gustosamente hubiesen lavado los pies del Señor Jesús, porque lo amaban, lo adoraban, lo alababan y creían en él y era muy honorable para ellos, pero jamás creyeron que se levantaría a lavar los pies de ellos. Por eso es que en ellos hay una perturbación y en Pedro, como es el más aventajado y como siempre el que más sobresale, ¿verdad? En las conversaciones con el maestro, que pregunta, el que se inquieta, le dice, ¿tú me lavarás los pies a mí? En pregunta. Entonces, él no quería porque sentía que era demasiado inferior, que el Señor se hiciera inferior ante ellos y lavarle los pies. Pero el Señor lo hizo como en señal de humildad, de amor, y para enseñarles que tendrían que hacerlo unos a otros, hermanos queridos. Como siempre, el Señor dejándonos enseñanzas plasmadas en nuestro corazón. Algunas iglesias ahora lo acostumbran, hermanos, de lavarse los pies, mas no es un mandamiento, ni es una ordenanza que el Señor dejó. El Señor lo hizo para que sus discípulos en humildad lo hicieran unos a otros, porque en ese momento que ellos estaban en la cena, sentados para estar en la cena del Señor, en esa Pascua, ellos estaban preguntando y conversando. Lo leemos en Lucas capítulo 20. Dice, amados hermanos, de que estaban ellos
discrepando de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces el Señor, tomando ese tema de conversación que ellos tenían, él empezó a lavarle los pies. Qué hermoso, amados hermanos, ese gesto que el Señor tuvo para sus discípulos, para que ellos aprendieran, para que quedara entre ellos la humildad, como lo leemos en el último versículo que leímos del capítulo 13, dice en el versículo 14, dice en el 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y lo decís bien porque lo soy. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos, los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En ese momento, hermanos, era el que él estaba enseñando ese hábito de humillación, de humillarse y de poder servirle unos a los otros, pues él se iba y él quería dejar en ellos una relación estrecha. Dice, amados hermanos, este capítulo es muy hermoso, muy lleno de enseñanza para nosotros que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Tome nota usted en lo que usted crea conveniente. Dice, amados hermanos, aquí les voy a leer un poco para que ustedes puedan tenerlo en su mente y en su repertorio de clases y lo vuelvan a escuchar si les sirve. Dice, amados hermanos, que las condiciones polvorientas y sucias de la región hacían indispensable el lavado de los pies. Aunque es probable que los discípulos hubieran lavado gustosos los pies de Jesús, nunca se les hubiera ocurrido lavarse los pies los unos a los otros. Esto se debía a que la sociedad de ese tiempo, el lavamiento de los pies era para los siervos, para los criados. Entre los más humildes hacían esto, los criados más humildes lavaban los pies de sus amos. Entre iguales no se acostumbraba a esto, solamente que fuera un ejemplo como el Señor quería dar en este momento que estaban todos reunidos para que ellos quedaran acostumbrados de servirse unos a los otros. Así seamos nosotros, hermanos, tal vez no en costumbre de lavarnos los pies, pues ya nuestra cultura es diferente, nosotros usamos calzado y es diferente la cultura nuestra a lo de los judíos. Pero sí, en nuestro corazón tiene que haber una humildad y un servicio para nuestros queridos hermanos y hermanas y para todas las personas en la cual nosotros podamos tener contacto. Para que el Hijo de Dios, porque tenemos enseñanza, ¿verdad? Que seamos hospitalarios, que seamos amigables, que tengamos amor fraterno unos con los otros. Pero al que no cree, también será un buen testimonio, hermanos, y será un peldaño para que ellos puedan llegar al camino del Señor, pues si por la palabra ellos a veces no se convencen. Hay muchas personas que han creído al Señor por el testimonio de su pueblo. Dice, amados hermanos, muy hermoso como el Señor les da esta enseñanza tan hermosa, porque este acto de limpieza avergonzó a los discípulos. Dice que fue un acto de limpieza que él hizo en los pies de ellos y también ocupó la oportunidad para hablar del que no estaba limpio, preparando y diciéndole, tal vez no claramente, ¿verdad? Pero indirectamente a Judas, porque le dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Así es, hermanos. A continuación le sigue el tema, hermanos, de cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Qué duro, ¿verdad? Después de haber estado tanto tiempo Judas con él entre los discípulos, el Señor anuncia quién le va a traicionar. Lo leemos, hermanos, en el versículo 21 del mismo capítulo 13 del Evangelio según San Juan, donde dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba.
Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, aquel discípulo le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró a él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice, hermanos queridos, que cuando él dice que se conmovió en el primer versículo que leímos, donde dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, es una palabra escrita en griego que se traduce como atribulado, angustiado, afligido. Se conmovió en espíritu el Señor Jesús y dijo y declaró: de cierto digo que uno de vosotros me ha de entregar. Qué impacto más grande han de haber sentido todos los discípulos, pues habían andado juntos haciendo milagros, habían ido a la misión de los 70, habían estado junto al Señor Jesús en el mar de Galilea, en todo su ministerio, en Galilea, en Berea, en Samaria, en Judea y en Perea, y ahora en Jerusalén, todos reunidos. Había un compañerismo, había una unidad, había algo en común, que era la fe en el Señor Jesús. Mas ahora el Señor les dice conmovido, quiere decir afligido, angustiado, atribulado. Nuestro amado Señor les dice: de cierto digo que uno de vosotros me ha de entregar. Qué duro han de haber sentido aquellos discípulos. Es como que ahora nuestros queridos hermanos que estamos juntos en la congregación nos afrentaran y nos dijeran algo así: que entre todos está alguien que va a cometer una traición. Después de haber sido amigos, hermanos, compañeros, habiendo haber compartido tanto con el Maestro, uno de vosotros me ha de entregar. Y él dice que lo hizo compungido. Y todos se preguntaban: ¿seré yo, Señor? En el otro evangelio de San Lucas, en los otros 3 evangelios, dice que todos se preguntaban: ¿seré yo, Señor? Mas él respondió: al que yo diere el bocado mojado, ese el que me ha de entregar. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Se estaba dando en el capítulo 13 en el versículo 21, la traición de un amigo al maestro. Dice, hermanos, que la cultura judía se acostumbraba que el anfitrión de la cena, que en este caso era nuestro Señor Jesús, él era el anfitrión de la cena. Él había preparado el aposento alto. Él había preparado todo para la cena con sus discípulos, pues era su última Pascua en la tierra y con sus discípulos. Él era el anfitrión. Se acostumbraba que el anfitrión, dice que en esa fiesta tenía la costumbre de preparar un bocado especial para aquel invitado especial, a quien se le amaba más, en señal de amistad, en señal de amor y de compañerismo. Se preparaba un bocado especial y el anfitrión lo daba. Eso hizo el Señor Jesús con Judas. No lo hizo por distinción, no lo hizo para que vieran que él era. No, lo hizo porque para el Señor él le estaba demostrando, porque ellos no desconocían la cultura, le estaba demostrando a los discípulos y al mismo Judas que a pesar que lo iba a entregar, él estaba dándole el bocado de esa comida especial como un huésped de honor, como un invitado de honor, como un invitado a quien estaba demostrando su amistad y su cariño. Podemos ver el amor tan grande que el Señor Jesús estaba cumpliendo en su ministerio, hermanos. Nosotros a veces nos embelezamos y nos ensoberbecemos por cuestiones pequeñas, egoístas y absurdas, hermanos, en esta tierra con otros, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo o con nuestra familia. Resentimos algo y nos llenamos tanto de enojo, tal vez nos llenamos de resentimiento y no somos merecedores de hacerlo.
No somos dueños de nuestra voluntad, porque cuando nosotros seguimos este camino y aceptamos al Señor y obtenemos el derecho de ser salvos, tenemos que cumplir también. Si aquella palabra que el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cada día tome su cruz y sígame. Pero nosotros queremos llenarnos de todo eso que no nos conviene. Dios nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas, a poder ser mejores cada día. Si el Señor Jesús, el Maestro de Gloria, Jesús, a ese hombre tan santo, tan limpio, el cual el Señor le dio la oportunidad de vivir entre nosotros, como verbo se hizo carne, y pudo dar esa demostración de amistad, de cariño y de perdón al darle el bocado especial a Judas. ¿Por qué no nosotros, hermanos? Estábamos en este capítulo, a mí me impactaba tanto al leerlo detalladamente, porque después que el Señor le lava los pies a sus discípulos, se los lavó también a Judas. Se los lavó también a él, no fue solo a sus discípulos, los cuales habían sido fieles y le serían fieles hasta la muerte, sino que también se lo lavó a Judas. Y también ahora viene y como distinción, como en su cultura lo acostumbraban, moja su pan y se lo da a Judas, en señal de aquel amor, aquella amistad y aquel perdón que le estaba dando de antemano a Judas Iscariote. Dice que cuando Judas se comió el pan en ese bocado, Satanás entró en él. Aquí dice la palabra escrita en el 13:27. Dice, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él dijo esto. Así es, hermanos, ellos jamás iban a imaginar que dentro de ellos estaba Judas. Judas, el que iba a entregar al Señor, el que le pagaron 30 monedas de plata, el precio por el cual se pagaba un ladrón. Lo que valía la vida de un ladrón le dieron a Judas por el maestro. Dice, amados hermanos, también ellos no entendieron esto, dice, porque algunos pensaban, dice, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, porque aún faltaba para la fiesta. Ahí solo estaban en la cena juntos esa noche, pero faltaban más días de la fiesta. Por eso ellos pensaban que le estaba hablando de que se preparara con lo que necesitarían para terminar la fiesta. Compre lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y ya era noche, dice. Esa misma noche, hermanos. Desde que Judas salió del aposento alto donde estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos, dice que desde ese momento todas las cosas empezaron a marchar rápidamente para el momento en que el Señor iba a ser apresado. Después de esto, hermanos, después de que ellos cenaron, dice que los discípulos estaban felices porque el Señor estaba con ellos. Estaba con ellos en la fiesta de la Pascua y él había preparado ese aposento con gran delicadeza. Estaba hermoso, estaba todo preparado, según lo que escribe Josefo, un historiador judío de ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Dice que a pesar de que estaban en la fiesta y el Señor estaba afligido esa misma noche, cuando Judas salió ya era noche, ya había empezado a oscurecer. Dice que como ellos, vamos a leer capítulo 14 de San Juan rápidamente, así en pequeño lo vamos a leer porque los minutos corren y solo nos quedan 6 minutos para terminar esta reseña que estamos haciendo. Dice, amados hermanos, que en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, y si me fuere, oiga,
y, y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, y sigue, hermanos, pero lo vamos a dejar hasta ahí un momento. Aparte, amados hermanos, antes de hablar del capítulo 14, dice que Pedro, también después de la traición de Judas, el Señor anuncia la negación de Pedro. El Señor les dice a ellos que él tendría que irse. Les dice en el capítulo 33 del mismo 13, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Mas un mandamiento os dejo, nuevo y os doy, que os améis los unos a los otros, porque yo os he amado. Yo ruego que también os améis unos a otros. En esto te conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Entonces Pedro, sabiendo que él se iba, le dice, Simón Pedro, en el versículo 36 del capítulo 13, ¿a dónde vas, Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podés seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? Le preguntó. De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y como todos sabemos, así sucedió y lo vamos a ver más adelante en el tema siguiente, hermanos queridos y hermanas queridas. La negación de Pedro fue dura para él, mas sin embargo, como humano, lo podemos comprender como frágiles, como débiles que somos, mas el Señor ya lo sabía, que él lo negaría. Dice, amados hermanos, sigue el capítulo 14, donde acabamos de leer, cuando él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él sabía que los discípulos iban a quedar perturbados. Aquí, amados hermanos, está centrando la promesa de su segunda venida. Les está diciendo que él va a venir, pero que si él se va, él les va a preparar lugar para que donde yo esté, les dice, vosotros también estéis. Esto lo hacía, hermanos, para brindar consuelo a ellos y ahora para nosotros, porque todas esas palabras están escritas para nosotros. La escena que se está desarrollando en este momento en el aposento alto es una escena final, mas los discípulos no saben, pero el Señor sí lo sabe. Entonces dice que se habían reunido con Jesús muchas veces antes, pero nunca como en esta ocasión en el aposento alto. Ya les ha lavado los pies, ya ha estado con ellos un momento. Hasta aquel discípulo, el cual amaba a Jesús, que es Juan, el que escribe este evangelio, aún había estado recostado en el pecho del Señor. Era un momento de intimidad, era un momento de amistad, así como usted cuando se reúne con sus amigos, que tiene amigos en el Señor, amigos entrañables desde niños o desde siempre han estado ahí, o personas nuevas, pero cuando usted se reúne y comparte aquella intimidad y amistad, ahí habían estado muy felices, muy contentos, y aparte de estar con el maestro disfrutando solamente de él, porque todo este tiempo él había estado en su ministerio, no les había dedicado el tiempo que les está dedicando en este momento. Dice que ya Judas se había ido y ellos se sentirían en el momento, por eso les está hablando y quiero que les quede a ustedes en su mente y si lo puede escribir, escríbalo, que el capítulo 14 de Juan fue escrito para fortalecerlos a ellos. Esas palabras fueron referidas a ellos, refiriéndose, dándoles el consuelo y la fortaleza, porque ellos dentro de unos minutos, dentro de unas horas, serían confundidos, se sentirían desesperados, atormentados del hecho de saber que Jesús, su maestro, iba a ser quitado de ellos. Era una sacudida muy grande, hermanos, que iban a llegar los guardias, la guardia pretoriana en ese momento, ordenada por Pilato, por los romanos,
y así apoyada por el Sanedrín, por como decirlo en este tiempo, por la Asamblea Legislativa, apoyado por todo el gobierno, y el maestro iba a ser arrancado de ellos y lo iban a ver azotado y lo iban a ver ensangrentado y lo iban a quitar de ellos y lo iban a apresar. Por eso Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso, hermanos, es que nosotros lo hemos leído tantas veces, pero no nos hemos detenido quizás a pensar y a estudiar por qué les estaba diciendo esto. Era porque venía el momento en que Él iba a ser apresado. Y ellos sabían, Jesús sabía que ellos iban a ser atormentados con ese dolor tan grande de ser quitado Él de ellos. Dice, amados hermanos, que Jesús se disponía a dar a sus discípulos un discurso de despedida a los 11 restantes. Con este capítulo, Él les estaba dando el discurso de su despedida. Ya solo estaban 11 discípulos con Él. Ellos se sentirían confundidos, acosados, agobiados por los acontecimientos a continuación que sucederían al llevarse al Señor a la cruz. Además dice que Jesús conoció de antemano la desolación que iban a experimentar y les habló para confortar su corazón, para que de estas palabras ellos tuvieran memoria al momento que Él fuera quitado de ellos. Dice que Él ya no podría recibir fortaleza ni ayuda de sus discípulos unas horas antes de la crucifixión. Dice que Jesús tuvo que confortarlos en un ámbito espiritual y emocional. Esto revela el amor inmensurable y el amor único que el Señor Jesús tuvo para nosotros y para ellos. Los contempló, como dijéramos en nuestras palabras, los contempló, los animó, los fortaleció, porque definitivamente Él iba hacia la cruz. Hermanos queridos, esta clase ha sido un poco más corta, con 10 minutos más cortas, pero sí volveremos en breve para seguir con la siguiente clase, amados hermanos, y el siguiente tema donde Jesús es apresado, donde Jesús es azotado, llevado ante el concilio, llevado ante el Sanedrín, ante el Pilato, ante Herodes, y así al final de ser crucificado. Espero que hayan tomado nota, que lean los capítulos a continuación. Pueden leer el capítulo 17, la cual es la oración que Jesús refiere al Padre antes de irse, porque esta es recuerden que el capítulo 14 es el discurso de despedida que Él tiene para sus discípulos. Luego sigue también el capítulo 15, hablando del pámpano, de la vid verdadera, que Él se pone como vid, y a los discípulos y a los que le oyen como los pámpanos. Les toma ejemplo de la naturaleza para poder ilustrarles que tenemos que estar sin mancha, que tenemos que dar